le doy mi palabra. Y le cuento que si necesitas efectivo, tengo la solución. Acércate a Cabildo 2114, donde vas a poder vender oro, alhajas brillantes, relojes importantes a precio internacional. Como dice Chiche, donde respetan el valor de tus afectos. Acórdate, Cabildo 2114. Cabildo 2114, Cabildo 2114, Cabildo 2114, compramos oro, alhajas y relojes. Cabildo 2114, donde respetan el valor de tus afectos. Bueno, de arranque abrimos el juego para que alguien quiera enmendar, complementar alguna de las cosas que hemos dicho y después vamos a pasar a otros temas, por supuesto. Débora. Le agrego un datito muy interesante a lo que vos decías, hablabas del chavismo, Sí. pero también mencionaste a Bolivia, lo mismo había hecho recién Esteban Trebuch. No nos olvidemos que uno de los que tiene cédulas rojas de Interpol por haber sido uno de los autores del atentado a la AMIA y que además recientemente fue nombrado en la Guardia Revolucionaria iraní, Ahmad Vahidi, Sí. había estado en Bolivia en el año 2011, a pesar de tener cédulas rojas de Interpol por el atentado contra la AMIA. Y a punto tal que en su momento Bolivia tuvo que pedir disculpas por Claro. haber alojado, sin haber dado ningún tipo de aviso, a Ahmad Vahidi en su territorio. Bueno, hoy es un miembro de la Guardia Revolucionaria iraní recientemente designado. Bueno, era para hacer un libro con esto, porque le tenemos que sumar el avión Capitanich iraní, también. El Entrasur. claro, Entrasur. ploteo venezolano, Claro. que dijo que eran... Avión escuela, dijo. Avión escuela, dijo Rossi, ¿no? Perdón, el juez que intervino allí confirmó que el 99,9% de probabilidad de que fuesen terroristas era lo que finalmente permitió la liberación. Porque ese 1% hizo que el juez no pudiera mantenerlos detenidos. Pero la confirmación de que era un trabajo de inteligencia vinculado a Hezbollah, no hay ninguna duda. Y aquella reunión también, cuando asumió Daniel Ortega, con Claro. el hermano del Capitanich. Coqui Capitanich, Además. nuestro embajador allí con Nicaragua, tema de las dictaduras. Sabrina Ahmedchen, muy buenas noches, muchas gracias por venir. Después vamos a hablar, por supuesto, de Venezuela, ya lo estuve anunciando, pero me gustaría saber una opinión tuya de lo que ha ocurrido. Y creo yo, no sé si vamos a tener tiempo, yo creo que se abre una esperanza, una expectativa distinta en Medio Oriente que se va a reconfigurar con posibilidad de progreso de prácticamente todos los países. No lo dije, pero casi ningún país árabe apoyó a Irán. Casi ningún país árabe, ¿no? Pero Sí. te escucho a vos. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que planteaste en la editorial y me parece que después de esta guerra de 12 días nosotros vivimos en un mundo mejor. Porque la realidad en Medio Oriente así lo demuestra. Las posibilidades de Irán de alcanzar una bomba nuclear bajaron muchísimo, muchísimo. Digo, no sabemos porque ellos Sí. quieren desmentir y todo, pero Nadie sabe cuánto, pero que la bajaron. realidad es que bajaron muchísimo. Esto que vos decís de los otros países árabes es fundamental. Y para nuestra región, para nuestra querida América Latina, que sufre la influencia de Irán y de las teocracias en nuestras dictaduras regionales, también se abre un capítulo que nos lleva a un lugar de esperanza en el futuro, porque nosotros sabemos perfectamente la relación que hay entre estos regímenes autoritarios latinoamericanos y cómo son bancados por la teocracia iraní. Bueno, es otro mundo ahora. Y aprovechar también para decir que la DAI ha repudiado las amenazas antisemitas que ha sufrido el juez Mariano Borinsky después de conocerse la causa, el fallo, ¿no? Por la causa vialidad contra Cristina. Hubo denuncias antisemitas contra el doctor Borinsky, que por supuesto repudiamos y que acaba de ser también señalado esto por la DAIA, ¿no? Y yo creo que Cristina Fernández y los suyos tienen que estar preocupados porque el juicio por el memorándum de encubrimiento con Irán también avanza. También avanza, sí. Algunos dicen que puede empezar este año. Es un dato que está ahí. Comodoro Pi se empezó a mover un poco más. Exactamente. Hablando de Comodoro Pi, doctor Alejandro Fargosi, conociendo bien Comodoro Pi, conociendo el Consejo de la Magistratura de la Corte Suprema, ¿qué piensa primero de esto y el impacto que puede tener en la Argentina, doctor? Ojalá que lo que empezó con el fallo contra Cristina Kirchner, que se quebró la regla de impunidad absoluta que venían teniendo las máximas cabezas del Estado en la Argentina, por lo menos las constitucionales, ojalá que eso se esparza. Es muy difícil generalizar sobre el Poder Judicial
porque los jueces no son parte de un organismo organizado, Claro. se pueden desmarcar para bien o para mal en cualquier momento. Pero claro, lo medular es el mensaje que pasó a la Corte. La Corte no se asustó. Y esto de asustarse, aunque parezca vergonzoso, ocurre demasiadas veces Claro, en tribunales. claro. Y el ejemplo es importante. Sería bueno que también se manden otros mensajes, ¿no? Por ejemplo, que se ponga freno al relajo de las elecciones indefinidas y demás, pero yo creo que estamos en un buen camino. Coincido con lo que han venido diciendo ustedes en la mesa y estamos en un buen camino. El mundo es mejor hoy que hace 2 semanas, en general y en particular en la Argentina. Con lo cual, lo que no hay que hacer es aflojar. Porque uno tiende a decir, bueno, ya está, no está nada. Esta es una lucha cotidiana porque como en las películas de terror, el malo pareciera que nunca terminó, en cualquier momento renace. En cualquier momento renace. Silvina, coincido con lo que dice el doctor. La Corte incluso fue sometida a amenazas. El doctor Horacio Rosati. Sí. Hoy está en los diarios este muchacho que lo agarraron justo cuando estaba forzando el auto de Rosati, sí, diciendo que quería robar un celular, pero no explica por qué eligió ese auto, por qué no. Digamos, hay varias cosas que son coincidentes en contra y con amenazas realmente fuertes. Vos también coincidís en que en este caso la Corte hizo lo correcto, digamos, más allá de las presiones. Totalmente, a ver, hizo lo correcto. Las presiones que venían sufriendo desde el lado, o sea, las ilegales, entre comillas, como esto que estás mencionando, y las presiones de ampliar los miembros de la Corte, que eso quedó por ahora suspendido. Claro. Las presiones de Mayans, que dijo días antes, vamos a hacerle juicio político a todos los miembros de la Corte para que, como un borrón y cuenta nueva, para negociar un poco quiénes iban a ser los nuevos miembros de la Corte. Y la verdad que nosotros estábamos acostumbrados, lamentablemente, a que en año de elecciones no había ninguna decisión judicial importante que tuviera que intervenir o involucrar a la política por esa decisión de que los jueces, bueno, no querían influenciar. Y la verdad que haberlo hecho un tiempo prudencial correcto, antes del cierre de listas, habiendo anunciado Cristina que iba a ser candidata, a mí me pareció una decisión muy acertada porque la ciudadanía merecía saber si realmente ella estaba en condiciones o no de ser candidata, ya sea en la provincia de Buenos Aires o a nivel nacional. Recién el doctor Fargosi hablaba de las reelecciones eternas, se estaba refiriendo a una información que se ha confirmado prácticamente hace menos de una hora, que es la legislatura en la provincia de Buenos Aires le ha dado media sanción a la posibilidad de que los diputados, los senadores, los concejales, sean reelectos indefinidamente, tengan reelección indefinida. Y dicen que es el primer paso para ir por la reelección indefinida de los intendentes, cosa que durante el gobierno de María Eugenia Vidal se había evitado. Y hablando de reelección indefinida como una verdadera, a mi criterio, enfermedad de la política, todas las reelecciones indefinidas lo que van haciendo es que cada vez que le toca gobernar a cualquiera es peor que lo anterior, porque ya empieza el amiguismo, la corrupción, ya se hace terrible. Y el ejemplo más grande es Formosa, el ejemplo más grande que tenemos. Es imposible ganarle, porque la justicia es de ellos, la policía es de ellos, los empleados públicos son de ellos. Están haciendo un trabajo interesante diputados y diputadas de la Nación como Sabrina Ahmechel. ¿Por qué no nos contás para qué fuiste y con quién fuiste a Formosa, Sabrina? Llevé la Comisión de Derechos Humanos porque nosotros durante todo el año pasado en la comisión estuvimos trabajando específicamente violaciones a los derechos humanos durante la pandemia. Cuando llegamos a Formosa eran tantos los casos que había habido durante la pandemia que nos dimos cuenta que teníamos que dedicar una reunión específicamente a lo que había pasado en pandemia en Formosa. Pero claro, cuando empezamos a trabajar con Formosa, vimos que las violaciones a los derechos humanos ahí no habían comenzado con la pandemia y tampoco terminaron cuando terminó la pandemia. Claro. Por eso, entendiendo que la Argentina tiene una democracia muy fuerte y sólida a nivel nacional, pero que hay a nivel provincial islas de autoritarismos, desde el Congreso Nacional nos emprendimos esta tarea de dar visibilidad, que es lo que podemos hacer los diputados, no importa de qué provincia seamos, a lo que están sufriendo
los formoseños. ¿Por qué? Porque entendamos que cuando hablamos de violaciones a los derechos humanos no hay autonomía que valga de argumento, ¿no? Infran nos está diciendo, ¿qué hacen ustedes, porteñas, bonaerenses, metiéndose acá? Claro. Nos metemos porque las fronteras geográficas provinciales no son un obstáculo para denunciar las violaciones de derechos humanos que hay en ningún lado. Y así fue como a principio de año tuvimos una reunión acá en el Congreso Nacional en la Ciudad de Buenos Aires en donde recibimos a formoseños y vimos que era tanto el interés, tantas las personas que se animaban a romper el miedo por Claro. primera vez. Infran está en el poder en Formosa desde 1983, ocupando cargos como funcionario del gobierno, como vicegobernador y hace 20 años está como gobernador. Claro. El miedo que hay a Infran en la provincia de Formosa, yo no se lo vi a ningún argentino en ningún otro lado. Es impresionante. Mira, te quiero que veamos juntos, esto se conoció ahora hace unas horas también, le quiero preguntar también la opinión a Fargo. Mira lo que pasó, no sé si la conoces, tengo anotado por acá el nombre, creo que es una diputada de la Unión Cívica Radical que estaba haciendo campaña en un lote, así le llama el barrio, lote 111. Mira lo que le pasa a la diputada. A la mamá de Mili. La mamá de Mili. Te estoy diciendo pasá, te estoy diciendo rajá y me dio la masa que te dio. Bueno, hay otro video, Sí. me parece, donde es mucho más... Amenaza, ¿no? La Como diputada Gabriel. es No, la agarran del cuello, la tiran del suelo. La la diputada agarran. es Agostina Villagi, es de la Unión Cívica Radical y pido por favor que prestemos atención también dónde sucedió. Yo estuve ahí, en ese lote 111, el lote 112, que son barrios que surgieron en un contexto de emergencia y que hoy en día es un plan... A ver, me cuesta decir de vivienda, Claro. porque no son lugares habitables, son casillas en donde viven hasta 10 personas que tienen, que es un cuartito de poquísimos metros cuadrados, con baño afuera, que no pasan ningún tipo de posibilidad de una existencia digna y que Infran le da a la gente, pero sin el título de propiedad. Para Para tenerlo someterlo, cautivo, ¿no? claro. Para- Todo el Lo vimos tiempo. en Jujuy, Todo el ese tiempo. modus operandi. Bueno, y quiere reformar ahora la Constitución para quedarse para siempre. Formosa tiene 70 años de vida, más de la mitad, casi 40, las gobernó Gilles Infran, que nació en el 51 y hace 38 años y medio que gobierna Formosa. Y ahora, porque la Corte le puso un límite, quiere, el domingo va a elegir constituyentes para reformar la Constitución y quedarse para siempre, sobre pretexto de algunas modernizaciones, en una provincia donde la gente se va, no hay médicos, no hay docentes, el sometimiento y la pobreza es brutal, es una de las peores provincias. Hay 3 provincias en la Argentina que tienen reelecciones indefinidas, mirá, Formosa, Santa Cruz y La Rioja. Bueno, evidentemente Gildo Eterno es un sueño que tiene. Sí, además denunciar para los periodistas, para los diputados, legisladores o cualquier dirigente político de la oposición es sinónimo de persecución, hostigamiento, les intrusan las viviendas, bueno, les sacan material, los amenazan, hay que, porque está muy bien lo que marca Sabrina, pero hay que quedarse a vivir en la provincia. Hay que bancársela. porque son provincias en donde después te ves a la vuelta de la esquina. Por Entonces, supuesto. la verdad es muy difícil y no quiero dejar de recordar, siempre olvido el nombre y pido disculpas, respecto de pandemia, hay un joven que murió cruzando a nado el río Bermejo Sí, claro. para ver a su hijita a la que no le dejaban tener contacto y ante la desesperación decidió cruzar a nado ese río, se ahogó y murió. Impresionante, doctor. ¿Qué puede hacer la justicia, qué puede hacer la política frente a esto? Porque van a las elecciones y ganan porque han cooptado todo. Han cooptado, son los dueños de la provincia. Es muy difícil derrotarlos electoralmente cuando ya hace tantos años que están, le deben favores media Formosa. Exacto. Yo creo que lo primerísimo que tenemos que hacer es decirlo con mucha reiteración permanentemente, que los que vivimos en la capital y alrededores no nos imaginamos lo que pasa en provincias más alejadas, que están literalmente en el medioevo, por los niveles de pobreza, por la relación de poder que hay entre los más humildes y los más poderosos, están en otra realidad. Y no se hace lo suficiente cuando hay herramientas, porque las herramientas están en la Constitución, están en las leyes. La Constitución tiene una cantidad de principios que hay que ponerlos en movimiento. ¿Quién los tiene que poner en movimiento? Empecemos.
Congreso, que puede intervenir provincias, Poder Ejecutivo, de acuerdo con el Congreso o autorizado por el Congreso, y Poder Judicial. Por algún misterio, en la Argentina dejaron de haber intervenciones federales. No entiendo, porque de repente se convalidaron cualquier tipo de desastres a lo largo y ancho del país, y estos jerarcas, siempre del PJ o sus aliados, repito, PJ, Partido Justicialista, peronismo, kirchnerismo, porque siempre es el denominador común, han logrado entronizarse y hacen uso de cualquier recurso de violencia que uno se puede imaginar. Nosotros acá no podemos entender que podemos decir esto en este programa, salimos a la calle, espero que no nos pase nada, pero allá nos pasaría mucho en la calle. Entonces, esas personas no solamente hay que defenderlas, sino que además hay que aplaudirlas, respetarlas, ayudarlas, ensalzarlas, pues son los verdaderos valientes del sistema democrático argentino. En la capital ser democrático es fácil. Sí, Gabriela Neme, En esos lugares uno arriesga la vida. Sin duda. De todo el material que han recogido los legisladores de la Comisión de Derechos Humanos, tenemos algunos cortes de Silvia Tarantini. Había mucho material, pero elegí el de Silvia Tarantini. Son 3 cortes chiquitos, vamos de a uno, porque me parece que es bastante representativo de toda la problemática, porque cada uno expresaba una problemática distinta. Acá me parece que explica mucho. Vamos a ver el primer corte de Silvia Tarantini de Formosa. Los últimos 14 años como directora estuve bajo las órdenes del ministro actual de Gobierno. El acoso y el hostigamiento de él fue constante. No solamente sufrí acoso sexual, me prometía que iba a ser subsecretaria, diputada provincial, diputada nacional, concejal, bueno, todo. Bueno, Sabrina, ahí arrancamos con acoso laboral y sexual a alguien que ha sido muchos años funcionaria del gobierno. Parte del armado político de Infran, una persona de confianza, de hecho. Nosotros estuvimos el día de hoy junto a Karina Banfi y junto a Lilia Lemoine, las dos viajaron con la Comisión de Derechos Humanos ahí y estuvimos hoy con funcionarios del Ministerio de Seguridad escuchándola, porque ¿qué es lo que le pasa a Silvia? En este momento está tramitando su jubilación. Tiene miedo de que no se la den después de haber cumplido con todo lo que la ley dice para jubilarse. Tiene miedo que le hagan algo a su propiedad, a sus animales, a sus seres queridos. Vive con temor. ¿Por qué? Porque salió a decir lo que sufrió durante 30 años de trabajo, en donde fue abusada de forma sistemática, tanto laboral como dijo ella, sexualmente. Impresionante. Doctor, supongamos que ella se la denuncia. ¿No puede hacerla a nivel nacional? Porque no tiene sentido que la haga en la provincia, porque todos los jueces, los fiscales, es muy difícil. Es complicado hacerlo. Es difícil justificar el fuero federal. Claro. Es muy difícil justificar el fuero federal. Digo, nosotros tenemos un régimen que separa claramente los delitos cometidos en sede provincial de los cometidos en cuestiones federales. Y eso, desgraciadamente, en lugar de facilitar la relación de los ciudadanos con el Estado, la complica. Claro. Porque cuando se entronizan estos señores feudales, todo se pudre. Yo creo que si se quisiese, se podría. Pero, insisto, yo pondría en el eje de la cuestión al Congreso, que espero cambie profundamente a fin de año, al Congreso, que tiene que tomar medidas con una realidad que se quedó en otro planeta. Nosotros vivimos en 2 países. Alejandro, una de las cosas que estamos pensando es la intervención de la justicia formoseña, ni siquiera de los 3 poderes. Con solo intervenir, porque esto que vos decís, Alfredo, cualquier argentino en cualquier ciudad o provincia va a hacer una denuncia, se la toman. Claro. Ahí no. Como en el caso Alperovi, tuvo que venir acá, pero porque los hechos ocurrieron en la ciudad de Buenos Aires. Por eso pudo hacerlo. Si no se salvaba. Si no se salvaba, sí, allá entonces, de hecho. ¿cómo hacemos de la nación para ayudar al pueblo formoseño que es víctima de este régimen feudal absolutamente autoritario y que coopta todas las esferas de la vida social y política? Exactamente. Atrás de casi todos los problemas argentinos hay una justicia que o no actuó o actuó mal. Eso es una realidad. Vamos a ver el segundo tape que tenemos de Silvia Tarantini. En una de las elecciones perdía por goleada y el ministro me tiró la carpeta y me dijo, no sé cómo vas a hacer, pero ella tiene que ganar. Y no hay forma. Vos lo hacés. Y bueno, yo le dije que si me daba la orden por escrito, iba a buscar la forma. Obvio que eso lo
lo sacó de sí, me amenazó, me dijo, va a ser no solamente que tenés los días contados en el cargo, sino que además no vas a ejercer nunca más, yo soy abogada, tu profesión en esta provincia. Qué tremendo. O sea, la obligaban a que hiciera trampa. A que cometiera un delito. A que cometiera un delito. Para que ustedes se den una idea, de a dónde se llegan las provincias, es una verdad sabida, no está escrita, pero sabida desde por lo menos desde que me recibí hace medio siglo, que cuando uno tiene que litigar en una provincia hay que ir con un abogado que tenga buenas relaciones en la provincia, porque si no, hasta le pegan. Hasta directamente lo actúan violentamente. Por eso, esta gente hay que protegerla. Está abandonada del sistema federal argentino. Bueno, yo te digo, me parece bárbaro, Sabrina, lo que han hecho. Me gusta mucho todo lo que han hecho. Primero la visibilización del tema, ayudar que se sientan que están contenidos. Me gusta que haya una diputada libertaria, una diputada de la Unión Cívica Radical, del PRO, digamos que haya variedad, que sea un problema y un proyecto de la sociedad democrática, digamos. Sí, lamento que no hayan venido otros diputados. El peronismo gobierna Formosa desde el 83, no hubo ningún momento, ni en Formosa ni en el Congreso Nacional, ningún representante del peronismo. Hubo muchos ausentes en la comisión, cosa que lamento, pero más allá de eso, yo lo que quiero rescatar es la valentía de esta mujer y la valentía de todos los que vinieron a dar testimonios, porque hubo casos de asesinatos, de chicos que eran parte de la policía provincial y que formaron parte de operativos y deben haber escuchado algo que no tenían que escuchar, claro, deben haber visto algo que no. Y le decían a los padres que se había suicidado. Y hay pruebas. Ese caso es tremendo. Y hay pruebas sobradas. Sí, los cuerpos con golpes, la ropa toda ensangrentada y le dicen, tu hijo se tiró al río. Claro. Eso sufre el pueblo formoseño. Entonces yo también te quiero agradecer a vos, Alfredo, por darle visibilidad a esto, porque en estos días Silvia está volviendo a la provincia de Formosa, vuelve con miedo por lo que acaba de hacer, como están los otros formoseños que se acercaron y se animaron, y ahí, y acá hago mía, lo que yo digo, sé que me acompañan en cada una de las palabras Karina Banfi y Lilia Lemoine y otros diputados también. Estamos mirando lo que le pasan a los formoseños y no los vamos a dejar solos. Ahora, ¿no hay modo de que estas personas puedan tener algún tipo de custodia de fuerzas federales? Porque ya sabemos que desde el punto de vista jurídico, lo explicaron recién muy bien Fargosi y también Silvina, no hay mucho para hacer. Pero yo recordaba casos homólogos, Sabrina, de cuando venían a la Comisión también de Derechos Humanos del Congreso a denunciar a Milagrosal en Jujuy, todo lo que allí pasaba, y después volvían y muchas de esas personas nos volvían a decir a los periodistas que habían tenido golpes, amenazas, intimidaciones, accidentes muy extraños. Entonces, ¿hay alguna manera de resguardar la integridad física de todas estas personas que están animando a hacer? Lo estamos analizando. Quiero decirte algo que no lo quiero dejar pasar. Lamentablemente nadie vino a denunciar a la Comisión de Derechos Humanos lo que sufrió con Milagro Sala, porque la Comisión de Derechos Humanos estuvo siempre presidida por el kirchnerismo y la tuvo cerrada. Bueno, alguna comisión en medio, del Congreso hubo, yo no me acuerdo, hace unos cuantos años, yo estaba en otro canal y venían tanto al Congreso como a la televisión y muchas después volvían a Jujuy y después nos volvían a contactar porque, bueno, habían recibido golpes. No sé qué comisión era la que los recibía. No, absolutamente, en otras comisiones, pero quiero remarcar esto, porque la verdad es que es lamentable lo que hicieron con la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso. Pero respondiéndote, estamos viendo la posibilidad, como decía antes el doctor Fargosi, de construir el caso. Está asesorada por abogados para ver si se puede justificar el caso federal. Para tener custodia necesita hacer la denuncia. Ella hoy lo decía, no sé si me la van a tomar. Entonces, iremos las diputadas nacionales a acompañarla a que le tomen la denuncia y seguiremos el caso para que también no lo agarre un juez nombrado por Infran y se la archive y se la cierre sin siquiera haberla investigado. Entonces, nuestros ojos están ahí, los de ustedes también, y creo que esa es la máxima garantía que hoy tienen los formoseños que están exponiéndose para luchar contra el autoritarismo. Hablando de esa impunidad terrible, el caso de Lázaro Báez ha tenido varias situaciones, ¿no? Hasta hace muy poquito, hasta que salió la decisión de la Corte Suprema, que fue muy conocida
y de alto impacto por Cristina, bueno, finalmente fue a una cárcel, pero también estaba con detención domiciliaria en un lugar paradisíaco, con una cantidad de privilegios. Ahora está, Silvina, está preso. Ahora está preso en una cárcel de Río Gallegos. Pero sigue reclamando privilegios. Exactamente, no, sigue actuando, viste, como si nada hubiera pasado. En el día de hoy llegó un comunicado al juzgado, al tribunal que tiene la causa de la ruta del dinero acá, del servicio penitenciario. Mira, la cárcel no es una escribanía. Báez intentó nuevamente firmar poderes en prisión. Una mujer que es la conocida como la novia de Lázaro Báez, intentó ingresar al penal de Río Gallegos para, bueno, dar un poder para ser firmado por Lázaro Báez para cambiar la situación jurídica sobre determinadas propiedades, y quería firmarlo en la sala de visitas, viste, como si fuera, un trámite más. Lo que el servicio penitenciario le dijo, ahora vamos a ver en la otra placa, es: no señora, rechazó el ingreso del material, usted puede entrar a visitarlo. Retuvo los documentos y dio aviso al Tribunal Oral Federal. ¿Por qué? Porque lo que podría haber pasado, es lo que vamos a ver ahora, es que imagínate que parte de esas propiedades están sujetas al decomiso en esta causa, como en la causa de vialidad y en otras. ¿Cuál es el problema de esto? Vamos a la otra placa para ver, y los riesgos también. ¿Puede un condenado firmar un poder? Sí, lo puede firmar siempre que lo autorice la justicia. No puede venir la novia o alguien que entre a la cárcel y le dice: vení, fírmame acá. Solo mediante escribano o un trámite oficial, y no en la sala de visitas sin que se pueda controlar lo que está firmando. Acá algún paralelismo. Por eso también el control sobre Cristina en las visitas que puede recibir. Es el mismo caso que esté dentro de un penal o que esté en su cárcel. O sea, para eso la justicia quiere controlar quién ingresa y quién no, por el tema del decomiso. Bueno, felizmente intentaron ingresar. Lo que el tribunal le dijo en las últimas horas es: no se firma nada sin autorización judicial, mucho menos algo que tenga que ver con propiedades en medio del decomiso que está llevando a cabo en dos causas. Lázaro le faltó pedir un whisky y un habano y la maquinita de contar billetes. La rosadita. Al hijo que le pide la maquinita de contar billetes. ¿Qué está pasando en Bahía Blanca? No termino de entender. Tengo una sola cosa en claro política, pero no sé cómo ha sido el trámite. El intendente de Bahía Blanca, kirchnerista de la Cámpora, hasta ahora no se ha quejado de que no le llegaron los fondos. Bueno, dijo que iba a tratar de contactar hoy al presidente Milei y luego no hizo alguna otra declaración. Dijo que estaba agradecido por la ayuda recibida hasta el momento. Acá la controversia para mí más grande es la siguiente. El gobierno anunció la ayuda de 200.000 millones de pesos en su momento y vimos además la visita de Milei, de la ministra Bullrich, del ministro Petri, la ayuda que efectivamente llegó para contener la emergencia. Y luego en el Congreso se votó una ley de emergencia para Bahía Blanca que fue votada por unanimidad prácticamente, ¿no? Incluso senadores y diputados libertarios que acompañaron este proyecto. Esta madrugada, esta mañana, vimos que en el boletín oficial se publicaba el veto a este proyecto de ley. Adorni lo explicaba de esta manera, tanto en su tuit como en la conferencia de prensa. Este es el veto, en donde el gobierno efectivamente a través del boletín oficial dice: no hay ley de emergencia, la ley 27.790 que había sido aprobada por el Congreso. Y Adorni explica lo siguiente, dice: el 1 de abril, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno asistió a Bahía Blanca, lo dice en tiempo pasado, asistió a Bahía Blanca con 200.000 millones de pesos para ayuda de manera directa. Y luego dice: hoy, a casi 3 meses, la casta política pretende hacer política con la tragedia, aprobando en el Congreso un proyecto que superpone los recursos ya transferidos. Lo que dice Adorni para mí no se explica por lo siguiente. En primer lugar, si le pide a los legisladores y a las que él llama casta política, que además son los propios, ¿no? Pues senadores y diputados libertarios aprobaron el proyecto. Votaron, claro. Que tiene que tener las partidas presupuestarias correspondientes a esa erogación porque pone en riesgo el equilibrio fiscal. Entonces, ¿cómo puede ser que el gobierno ya tenía los 200.000 millones de pesos? Y luego hay un desagregado que manda el gobierno donde muestra los fondos que se entregaron hasta el momento, que da una cifra aproximada de 71.000 millones de pesos, que es muchísimo dinero, pero de ninguna manera todavía cumplimentó los 200.000. El gobierno lo argumenta diciendo que quiere llevarle ayuda directa a la gente y evitar que sea utilizado políticamente por el intendente de cualquier color político que sea, de turno. Pero la verdad que tener control parlamentario sobre una ayuda para una emergencia o para la reconstrucción después de la emergencia, a mí me parece imprescindible. Y sobre todo teniendo en cuenta que cuando se fue al Congreso, en el gobierno nadie dijo: no, esto no puede salir por ley, tiene que ser discrecional por parte del Poder Ejecutivo. Da la sensación de que hay
una sobreactuación, ¿no? En los momentos de las tragedias se sobreactúa, van las fuerzas, se apoya en la emergencia, pero después para sostener los anuncios los fondos tienen que aparecer. Y el control parlamentario al gobierno evidentemente le hizo ruido y decidió vetar la ley. No sé, acá tenemos una diputada también para poder quizá aclararlos lo que a nosotros no nos queda demasiado claro, ¿no? Sí, los argumentos que yo escuché fueron los mismos que están diciendo ustedes, que lo que hizo el gobierno, yo no vi el decreto, sinceramente todavía no tuve posibilidad de verlo, pero entiendo que acá lo importante es que el pueblo de Bahía Blanca reciba ayuda frente a lo que sucedió. Claro, sí. Ahí yo creo que hay un tema también con los ATN, con los aportes del Tesoro, que Sí, pues, eso es sumamente arbitrario y creo que apelado hace dinero el gobierno nacional para la emergencia y ahora si le sale por el Congreso sería como duplicar la ayuda. Y hay que decirle a Kicillof también, que no es solo el gobierno nacional. No, claro, no. Porque bueno, si eso es lo que han dicho. Bueno, Kicillof no puso claro, mango. por eso. El gobernador de Kicillof eso no me en olvido. Bahía Blanca, gobernador. Bahía Blanca queda en la provincia de Buenos Aires, no sé si la ubica, yo sé que no la conocen muy bien, pero Bahía Blanca, tengo entendido, cualquier cosa le consultamos a la inteligencia artificial. Sí, al ChatGPT. Bueno, pero está con las reelecciones indefinidas y está todo eso. Está preocupado con el tema de las reelecciones No tiene indefinidas. tiempo para la emergencia. Y Cristina, ¿en qué está? Bueno, ahora cuento un último momento que me parece importante, ¿no? El Senado bonaerense impidió que Kicillof se endeude por 1.045 millones de dólares. No se lo aprobaron. No se lo aprobaron, así que se postergó este dato. Lo de Cristina es así. Finalmente ella tiene que cumplir con los requisitos como todo detenido, en este caso con el beneficio de la prisión domiciliaria, en el marco de las visitas, que son sus abogados, sus médicos y sus familiares. ¿Qué hizo Veraldi? Apeló la decisión del Tribunal Oral Federal número 2, que está a cargo de Jorge Gobrini como presidente y que tiene el rango de juez de ejecución penal. Y dijo que eso viola algún derecho. Entonces apeló a la decisión del tribunal, a la de Jorge Gobrini en particular, y fue a la Sala Cuarta de la Cámara de Casación Penal, la misma que había ratificado la condena por la misma causa. Claro. Con lo cual es muy probable, checando fuentes judiciales, que no cambie ese escenario. ¿Cuál es el argumento de Veraldi? Que se restringe sus visitas. Y es como obvio, ¿no? Si alguien está detenido, Claro. no puede entrar cualquiera, sino que tienen que entrar los que están en un listado justamente para evitar algún riesgo procesal. Imagino que el fallo está fundado, además, en un régimen penal. Acá hay expertos en derecho que pueden explicarlo mejor. Pero las fuentes dicen, esto fue a la Cámara de Casación Penal Federal, probablemente no cambie nada porque no se ve ningún privilegio mayor que el que ya se le concedió, que es a partir del listado presentado para que la puedan visitar en San José 1111. Los quiero invitar a escuchar la opinión Fargosi, Sabrina y todos mis compañeros respecto de lo que ha pasado hoy en la legislatura bonaerense, esto de que lo comentamos hacia el pasar, pero hubo un empate y desempató la presidenta del Senado, que es la vicegobernadora Magario. Y a partir de ahora, lo que votaron con ese nivel de, digamos, de división del organismo, porque tuvo que desempatar Magario, la reelección indefinida de los diputados, de los concejales. No sé qué opina de eso. Yo tengo esa impresión claramente que la reelección es el primer lugar por donde se pudre la relación del representante con la gente. Digo, Sí. 2 periodos, si querés, y después anda a laburar, anda a la actividad bueno, privada. ahí está. Claro, anda a pagar una expensa, si no viven en un mundo, por mejor que sea, a lo mejor son muy buenos, pero... Ahí para mí está la clave, el eje del problema cultural que tenemos. La reelección indefinida lo que termina provocando es el político profesional. El político profesional, con el que todos convivimos, es un señor que vive en otro planeta, tiene un régimen privilegiado desde todo punto de vista, y cuando habla, todos nosotros, desde el último de los cadetes de la empresa más chiquita hasta el más importante presidente de la más grande, dice, ¿este tipo en qué mundo vive? Vive precisamente en otro mundo. ¿Por qué? Porque al cerrarse sobre sí misma, la casta política que existe y es indudable, la casta política deja de tener relación con el país. ¿Y qué pasa? No solamente tienen todo el poder y todas las ventajas y todos los privilegios, sino que encima, cuando los ciudadanos nos acercamos, y me ha pasado, Sabrina lo ha logrado, otros no, cuando los ciudadanos nos acercamos a la política, somos de alguna u otra manera
rechazados, eyectados, sea por el basureo, por las puertas que se cierran, por el motivo que fuere. Es muy difícil para un ciudadano común entrar a la política, airear la política. Lo que pasa, doctor Faragossi, yo sería un poco más dura desde mi punto de vista de este escándalo en la legislatura bonaerense, porque el político profesional podría parecer aquel político que tiene experiencia, expertise, el trámite parlamentario, que conocerlo muy bien. Ahora, esto es más que política profesional, esto es realmente la mezquindad más absoluta de la política, salvo honrosas excepciones. Mire, hoy el salario promedio en la Argentina de sueldos calificados, hablamos de médicos, de maestros, de profesores, es 1 millón de pesos. ¿Cuánto cobran en la legislatura bonaerense o los diputados nacionales o los senadores? En muchos casos cerca de 10 millones de pesos. Asesores, privilegios, pasajes. Entonces, que hayan aprobado las reelecciones indefinidas es un cachetazo a la ciudadanía, es que viven de sus privilegios porque ahí hay nidos de corrupción, porque tener una banca es sinónimo de tener poder, de poder hacer negocios. Si no, fíjense la causa de los chocolates que hemos conocido y tantos que hay en la provincia de Buenos Aires y en otras legislaturas también. Y yo diría más, si la política quiere dar un gesto de repudio a lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires con las reelecciones indefinidas, podría hacer lo propio para los cargos nacionales, porque nuestros diputados y senadores nacionales tienen la posibilidad de perpetuarse por décadas. Esto es una vergüenza. Es profesional. Nosotros no necesitamos profesionales de la política, porque para eso están los miles de asesores a los que se les pagan sueldos de lujo. Sí, para como explicar el políticos, trámite tiene que haber parlamentario. gente que represente a la gente. Y un político profesional no representa a la gente, representa a los partidos, representa a otros políticos, pero no a la gente. Ojo, es el famoso militante, ¿no? Exactamente. Esto, si no fui lo suficientemente duro, tengámoslo claro, no se debe autorizar. No se debe autorizar ni en los cargos ejecutivos, ni en los legislativos, ni en los entes de derecho público. Por ejemplo, los sindicatos. Claro. Esa eternización de personajes que nos vienen manduteando desde que tengo memoria es inadmisible. Quiero saber tu opinión, pero una cosa muy cortita. Hoy se publicó una nota en Clarín espectacular de lo que ha hecho Sergio Berni y su esposa con los pasajes en la provincia de Buenos Aires. Bueno, y dice que está dentro de la ley. Atención, porque de nuevo la ley. ¿Dónde está el delito? Pregunta. Porque la mujer usó 60 pasajes de, creo que es diputada provincial, para ir a Bariloche. No solo ella, todos los suyos, ¿no? Con familiares, amigos. 60 pasajes porque se fue a vivir a Bariloche. Ahora, después se sientan a dar clase en los programas de televisión. No, es impresionante. Decime qué opinas de esto. Vos recién estás en tu primer periodo. No, sí, yo coincido absolutamente que es lo que aleja justamente a la política de la ciudadanía. Claro. Nada de lo que ustedes están diciendo, yo lo siento propio. ¿En qué sentido? Digo, yo vivo una vida absolutamente normal en donde me encargo de mi hija, de hacer las compras y sigo yendo a la universidad a dar clases. Hago las mismas cosas que hacía antes. Entonces digo, no todos los políticos somos lo mismo. Y en la legislatura bonaerense quedó demostrado eso también. Todos los diputados provinciales del PRO y de la Libertad Avanza votaron en contra de las reelecciones indefinidas. Entonces me parece que también hay que ser justo y decir quiénes votaron de una forma, quiénes están defendiendo la casta y la corporación política y quiénes entienden que la Argentina no puede vivir más así y que sobre todo, de nuevo, Infran es el caso máximo, pero coincido, perpetuarte en un lugar y que tu reelección sea indefinida es malo para todos los que viven ahí. Entonces, eso no puede seguir siendo así. Exactamente. Bueno, una cosa, no tengo el dato preciso, pero creo que un legislador del radicalismo votó. Te digo el nombre. Marcelo. Se llama Marcelo D'Aleto, del bloque de Emilio Monzó. Fue el que permitió, con su voto, el empate. Claro. Que hizo que Magario tuviera que desempatar el 22 a 22. Perdona, acá me lo están diciendo a mí también que el radicalismo también